Vamos a tener una oración y entramos al capítulo 19. Señor, gracias por este día, por la oportunidad de abrir tu palabra y meditarla y ver, Señor, que las cosas que tú has dicho en tu palabra en un momento de la historia se cumplieron al pie de la letra, y cuando vemos estas profecías de lo que va a ocurrir, también sabemos, Señor, por experiencia y porque lo hemos comprobado a lo largo de tantos siglos, que lo que tú dices en tu palabra un día se cumplirá también al pie de la letra. Gracias, Señor, porque nosotros somos tus hijos, nos has salvado. Bendice a los enfermos en la iglesia. Damos gracias también por la operación de Jesús, que ha podido ir bien todo y que pueda recuperarse bien y pronto también puede tenerlo entre nosotros. Gracias, Señor, siempre por tu cuidado y porque sabemos que estamos en tus manos, protegidos, cuidados y guardados, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Bueno, capítulo 19 de Apocalipsis, la primera parte, que es la que, como dijimos, nos va a ocupar un par de semanas o tres. Y ya la segunda venida la dejamos para octubre. Capítulo 19, versículo 1. Después de esto, ¿qué había en los capítulos 18 y 19, 17 y 18? Babilonia. Juicio a Babilonia. Después de esto, o sea, después del juicio a Babilonia, oí una gran voz de gran multitud, donde en el cielo, o sea, la escena se pasa de la tierra al cielo, que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que lo teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. A estas alturas de Apocalipsis, a estas alturas y lo drástico que es esta profecía para los habitantes de la tierra, podríamos tener dudas, lo que dijimos el otro día. Cuando uno lee Apocalipsis, todo lo que ahí ocurre, todo lo que se desarrolla, a uno le pueden incluso entrar dudas, si eso es justo, si eso es lógico, si eso es lo que tiene que pasar, si no hay más remedio que esto. Nos pueden entrar dudas de quién está reinando en la tierra, qué va a pasar con este mundo, qué va a pasar con la gente, qué va a pasar con los reinos, qué va a pasar con todo esto. Podríamos tener dudas, ¿no? Pero en el cielo no las hay. En el cielo no las hay. Y aunque falta todavía la segunda venida de Cristo, falta el milenio, falta la derrota de Satanás, la derrota de la muerte, el establecimiento del reino de Dios eterno ya. Sin embargo, en el cielo ya es algo que se canta. Ya es algo que se canta. Y a estas alturas de la Biblia teníamos que tener aprendida ya la lección, porque cuando la Biblia canta algo o profetiza algo, lo suele dar como hecho. Por ejemplo, cuando Dios decide enviar a Jesús a la tierra a morir por el hombre y la mujer, por el ser humano, dice que Él lo ha hecho sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, Él iba a nacer,
se iba a hacer hombre, iba a morir, y dice a través de una vida inmortal iba a resucitar. Y eso se dice miles de años antes de que Jesús nazca, y de que haya esa posibilidad, y uno puede decir, hombre, Dios se aventura a decir esto, y si le sale mal la jugada. Pero así fue, así ocurrió, tal y como Dios lo dijo. Por tanto, el final de Apocalipsis, que es cuando ya ahora Dios va a intervenir directamente en la tierra, o sea, la victoria está asegurada. A pesar del control de Satanás, a pesar del dominio del anticristo en el mundo totalmente, a pesar de esa dictadura que va a haber, a pesar de todos los ejércitos que se reúnen, a pesar de que los hombres se vuelven solo al anticristo y a nadie más y dicen quién como la bestia y todo eso, es una escena triste y sombría la que hay en la tierra. Pero en el cielo no hay duda ninguna. En el cielo no hay ninguna duda. Cielo, por eso el Padre Nuestro también te dice que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. En el cielo no hay duda de que se hace la voluntad de Dios, pero nuestro deber es hacerlo aquí abajo. Además, por fin el Señor viene. Por fin. Después de un libro tan así, ¿no? Que leer esto, pues que casi como que te cambia el ánimo, ¿no? Que por fin el Señor viene y por fin el Señor va a establecer justicia. Por fin vamos a ver que se menciona la Iglesia. Bueno, ¿dónde ha estado la Iglesia todo este tiempo? Estos 7 años de tribulación en la tierra, de juicios, de engaño, de injusticias, de todo eso. ¿Dónde estaba la Iglesia? ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba pasando lo peor que en la tierra? ¿Dónde está? Lo vamos a ver también. No todo dura para siempre. No todo dura para siempre. Y sabemos por Romanos 11, 25 al 26, allí dice Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Recordáis lo que era un misterio? Algo que si Dios no lo revela, no lo conocemos. Eso es. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Está hablando de Israel, Pablo. Que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte. Romanos 11 lo que dice es que cuando Israel rechazó al Mesías, se endureció y Dios lo apartó. Pero eso no dura para siempre. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Y como dice, como está escrito, vendrá de Sión el libertador y apartará a Jacob de Jacob la impiedad. Es decir, un día Israel se volverá al Señor, como pueblo, como nación, como un ente político se volverá, y Jesús vendrá el libertador, y vendrá a reinar sobre Jacob, como le dijo Elizabeth, el ángel a María. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y reinará sobre la casa de Jacob desde ahora y para siempre. El Señor viene para cumplir sus promesas con Israel. Pensemos que ahora, cuando empezamos en el capítulo 19, ya estamos hablando de que Israel sí, por fin, va a tener ya una preeminencia en el mundo como antes. Y Dios va a restaurar las promesas, esto lo iremos viendo. Y Apocalipsis 1.7 nos ha dicho, ¿verdad? He aquí que viene con las nubes Jesús. Y todo ojo le verá. Todo ojo le verá, el primer grupo. Segundo grupo. Y los que le traspasaron, ¿quiénes son? Israel. Y todos los linajes de la tierra, tercer grupo, harán lamentación por él. Sí, amén. Todos los linajes de la tierra que estén en ese momento en la tierra, cuando Jesús venga, segunda venida, ya no va a ser igual que en la primera. Viene como el Rey de Reyes. Viene para establecer su reino. Viene para poner a sus enemigos por estrado de sus pies y a establecer un reino, como vamos a ver, los 1000 años con vara de hierro. Qué confundidos estamos con el milenio en algunas cosas, ¿eh? Pero bueno, eso tenéis que tener paciencia porque esta octubre por lo menos lo vamos a ver, así que... Pero bueno, esto fue un adelanto solo. Jesús viene e Israel confiesa a Jesús como el Mesías, como su Rey. Tienen que confesar
esto ya lo hemos mencionado, el capítulo 53 de Isaías. Un día Israel dirá: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Por eso harán lamentación, porque se darán cuenta que a quien rechazaron fue a Jesús. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Por fin, Israel hoy dice que Jesús fue un profeta más, simplemente. Pero un día lo verán venir en gloria y reconocerán estas cosas. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mirad la confesión de Israel: Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Esta es la confesión de Israel un día, cuando Jesús venga. Como nación van a hacer esa confesión. Sabemos que eso no llega, porque la salvación no es nacional. ¿Entendéis, no? Aunque Israel haga una confesión diciendo, como nación reconocemos que este es el Mesías, pero la salvación sigue siendo igual. No es por un reconocimiento de parte del primer ministro de Israel. La salvación sigue siendo personal, siempre ha sido personal y siempre lo será así. Por eso vemos que después, con Israel y con otros muchos, entramos en el milenio. Y en el milenio no hay muerte. Y al final del milenio, ¿qué ocurre? Muchos se rebelan contra el Señor otra vez. Y tú dices, pero no habían confesado que Él tal. Eso es como nación. Pero cada uno tenemos que hacerlo individualmente. Esto es lo que decimos normalmente en las iglesias, ¿no? Dios no tiene nietos, ni sobrinos. Porque yo venga a la iglesia, mis hijos no son salvos. O porque Loida venga a la iglesia, yo no soy salvo. Es algo personal. No es algo de por qué he estado viniendo aquí toda la vida. No, es que yo desde que tengo uso de razón vengo aquí. Eso no te salva. No. Solo salva a Cristo y la cruz. No hay otra forma. No hay otra forma. Este es el punto culminante de la historia. Este es el punto culminante de la historia. Estaba pensando yo, ¿no?, que cuando dividimos el calendario antes y después de Cristo, ¿no?, pues la historia futura del mundo y de la humanidad también se va a dividir por antes de la segunda venida del Señor y después de la segunda venida, porque va a ser muy diferente todo también. Dios tenía un propósito, ¿verdad?, que falló. Dios tenía un propósito para Adán y Eva y para el ser humano, y falló. Bueno, falló el propósito, no Dios, entenderme, ¿no? Y David ya me estaba poniendo nervioso. Falló el hombre y ese propósito por culpa nuestra, ¿no? Dios a lo largo de la historia ha estado trabajando para recuperar ese propósito a su manera, dando libertad al ser humano, haciendo las cosas poco a poco, teniendo paciencia, porque a veces uno dice, bueno, ¿y el problema de Adán y Eva por qué no lo arregló Dios al día siguiente? ¿No? Por ejemplo. Bueno, porque uno tiene que tener fe que de todas las maneras posibles que había, la que escogió Dios es la mejor. Uno tiene que confiar, si no, pues te puedes rayar ya. Apocalipsis 19, esta última pieza encaja y se termina todo. A todo se ha conducido hacia la venida de Jesús a la tierra. ¿Recordáis lo que dijimos al principio? Apocalipsis, el triunfo final de Dios. Y eso es lo que es el tema de Apocalipsis, el triunfo final de Dios. Bien. Capítulo 19, del 1 al 10, es otro paréntesis del libro. ¿Recordáis el tema de los paréntesis, verdad? Bien. Tenemos el juicio de Babilonia, que es capítulos 17 y 18, que es el que primero tenemos el anuncio de la séptima copa, que Cristo viene a la tierra. Tenemos el juicio de Babilonia, que es
dijimos, por un espacio corto de tiempo y repentino y total. Y luego tenemos la segunda venida del Señor, cronológicamente. Capítulo 19, 1 al 10, que hace el libro. Hacernos un paréntesis y ver en el cielo qué está ocurriendo. Eso es lo que hace. ¿Entendéis esto? Tenemos la destrucción de Babilonia y al mismo tiempo, un poco antes de la segunda venida de Cristo, tenemos como digo, ya lo acabo de decir. Cronológicamente en la tierra las cosas siguen su curso. Es decir, no es que se anuncie la venida de Cristo, juicio de Babilonia, y ahora Dios está esperando a ver qué pasa en el capítulo 19 antes de hacer su segunda venida. No, esto es cronológico. ¿Entendéis? Solo que en este cronológico que va sucediendo, Apocalipsis nos abre otra vez en el cielo una escena donde se está alabando a Dios por todo lo que está ocurriendo. ¿Me explico? No es muy difícil, ¿no? ¿O tenéis alguna duda? Pero en el cielo también ocurren cosas, y eso es lo que vamos a estar viendo ahora estos días. Mientras que en los capítulos 17 y 18 hay cánticos fúnebres por la destrucción de Babilonia, lo hemos visto en el 18, ¿no? Que hay endechas y se visten de cilicio, hacen manifestaciones externas de que le ha pasado a Babilonia, del juicio que ha ocurrido, y los mercaderes se paran y lloran y se llevan las manos a la cabeza. Mira tú que le ha pasado a Babilonia y todo eso, tal vez porque confían en Babilonia, porque dependen de Babilonia a lo mejor, y hay estos. Pero en el capítulo 19 lo que vemos es alegría, en el cielo es otra cosa. En el cielo es otra cosa. Y eso es lo que Apocalipsis, si recordáis, nos ha estado tratando de decir todo el rato. Que cuando estamos hablando de lo que es la gran tribulación en la tierra, antes de que el Señor venga, esos 7 años, hay una escena muy triste en la tierra, muy drástica, muy dura en la tierra. Pero al mismo tiempo, en el cielo hay otra cosa. En el cielo hay alegría, hay reconocimiento, hay gozo, hay paz, hay bienestar, etc. En la tierra todo lo contrario. ¿Por qué hace esto Apocalipsis? Pues yo entiendo que es por una razón muy básica. Las personas, la generación que tenga que vivir la tribulación y las personas que se conviertan a Cristo durante la gran tribulación, ¿qué enseñarán? Pues esta es una de las cosas que enseñarán. Porque la gente estará desesperada, la gente estará sufriendo, diciendo que me caiga una roca encima, o sea, querrán morirse. Y en algunos momentos hasta dice Apocalipsis, no podrán ni siquiera morirse. Pues esta generación estará predicando que el cielo es otra cosa. Este es el Evangelio, ¿no? ¿El Evangelio es eso o no? El Evangelio la palabra Evangelio, ¿qué significa? Buenas noticias. ¿Por qué significa el Evangelio buenas noticias? Porque hay malas noticias también. Y las malas noticias es que el hombre es pecador, ¿no? Y está condenado. Pero con Dios hay otra posibilidad. Con Dios hay buenas noticias. El Aleluya de Händel está considerado como una de las piezas maestras de la música. El Aleluya de Händel. Bueno, pues yo creo que se quedará corto comparado a este Aleluya del capítulo 19. Es la única vez que aparece Aleluya en todo el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento aparece mucho, pero el Nuevo no aparece. Nunca hasta aquí. Aleluya. Y la semana que viene vamos a ver qué significa esa palabra. Es una palabra preciosa. Bueno, ella lo ha puesto, pero bueno, ya lo veremos con calma. Es una palabra preciosa. Y que ni debíamos abusar de ella, ni no usarla tampoco. Aleluya es una palabra, y en el cielo hay aleluya. Apocalipsis 19 comienza con una mirada retrospectiva para alabar a Dios por haber juzgado a Babilonia. Lo que dijimos, ¿no? Es demasiado drástica el juicio sobre Babilonia, demasiado drástico el juicio sobre los hombres. Decíamos que posiblemente personas que no tengan fe o revelación de parte de Dios, pues crean que sí. ¿Por qué Dios hace eso, no? De hecho, para hoy hay mucha gente que es un estorbo esto.
¿Por qué Dios hace tal cosa? ¿No? Que nosotros hemos tenido aquí gente que se ha ido porque el Dios del Antiguo Testamento era muy malo. Aquí en la iglesia. O sea que no es algo tan fácil. Si lo tenemos nosotros fácil, si en nuestro corazón esto es fácil de entender, pues dale gracias a Dios. Pero para muchos no es fácil poder entender la justicia de Dios, la misericordia de Dios y la bondad de Dios a pesar de lo que ocurre. Seguidamente hay una expresión de júbilo por la llegada de las bodas del Cordero. Vamos a hablar de eso, de las bodas del Cordero. También es una enseñanza muy bonita. Durante la tribulación parece que lo que vale la pena es seguir al anticristo, ¿no? Aún con lo que está pasando. Porque lo que vemos es que la inmensa mayoría del mundo sigue al anticristo. Y su idea y su religión parece que es lo que vale la pena, ¿no? Porque es la única noticia que tenemos en el libro. Siempre que vemos un juicio, siempre que vemos una posible reacción de parte del hombre, ¿cuál es la respuesta que siempre hemos tenido? Pues, ¿quién como la bestia? O vamos a seguirle, o vamos a tal, o entramos en el sistema y poder comprar y vender y hacer todo bajo su amparo, o nos está prometiendo paz y seguridad, o nos está prometiendo protección, o este es un personaje que ha muerto y ha resucitado y ha vuelto a la vida, por tanto vale la pena seguirle. Pero aquí viene ahora Jesús. Y en medio de todo esto, que parece que no hay otra opción posible, Apocalipsis 17 presenta al mundo a la iglesia triunfante. Vale la pena seguir al Señor. Hay tres tipos de iglesias. Siempre hemos dicho cuando hemos enseñado la Biblia que hay tres tipos de iglesia, ¿no? La iglesia militante, la iglesia sufriente y la iglesia triunfante. La iglesia militante, pues somos cualquiera que hemos creído en Cristo y formamos parte de la iglesia. La iglesia sufriente son aquellos que han creído en Cristo, digamos, y que por causa de su fe están sufriendo y a muchos pues los llegan a matar. Esa es la iglesia triunfante, la iglesia sufriente. ¿Y la iglesia triunfante quién es? Aquellos que han creído en Cristo y han muerto y están con el Señor ya. Pues muchos de nuestros familiares posiblemente y amigos y hermanos con los que hemos convivido muchos años, ¿no? Pues ahora están con el Señor ya. Esa es la iglesia triunfante. Y ahora aquí en Apocalipsis 19, después de todo esto que hemos hablado, el Señor, o sea, la Biblia nos presenta al mundo, aquí está la iglesia. No ha muerto, no ha desaparecido, no era un cuento todo esto, aquí está la iglesia. Aquí están los creyentes. Aquí están las personas que han creído en el Señor. No se han fundido con el universo, con el karma o con no sé qué. O no están en el purgatorio purgando su... No. Aquí están. Esta es la iglesia. ¿Dónde estaba? Con el Señor. La iglesia triunfante. Y de nuevo, esto va a ser un arma un instrumento de predicación en medio de todo lo que está pasando, ¿no? El Señor va a venir a juzgar. ¿Con quién viene Jesús? Con la iglesia, ¿no? Pues ¿quieres tú que el Señor no te juzgue? Pues cree en Cristo, todavía está hasta tiempo. Eso posiblemente no estoy un poco ilustrándolo, pero no creo que esté muy lejos de lo que estoy diciendo esto, ¿no? Sería lo lógico. La iglesia triunfante. El fin se acerca y el cielo se prepara para la venida del Rey. El fin se acerca y el cielo se prepara para la venida del Rey. Y ahora aquí es cuando sí la venida de Jesús es visible a todo el mundo. Visible a todo el mundo. Que es lo que cuando lo tratemos nos habla
Mateo 24, cuando Jesús da el discurso a los discípulos, cuando le preguntan cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Jesús empieza hablando de la tribulación, del principio de dolores, luego de la persecución, luego de una serie de señales y dice, y cuando hayan pasado estas cosas, entonces el Señor vendrá como relámpago que del oriente se muestra en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahí está la señal. La señal no es para ahora, es para el momento en el que el Señor viene, para que sea algo visible a todo el mundo. Ya no es como la primera venida. La primera venida vino como un niño cualquiera de un poblado de mala muerte, con dos padres adolescentes. Tuvo que escapar todo esto que pasó, ¿no? Ahora no, ahora es otra cosa. A esta segunda tampoco es como el arrebatamiento, que Jesús nos arrebata a nosotros. Lo dijimos, ¿no?, en su momento, que es la palabra que usa allí Pablo en 1 Tesalonicenses y en 1 Corintios, es un zarpazo. Cuando alguien da un zarpazo, ¿no? O sea, que nos recoge, pero nadie lo sabe. Nadie lo sabe, hemos dicho hasta cierto punto, porque si ahora estamos hablando, como dijimos, ¿no?, de que hay unos 800 millones de cristianos en el mundo, si de repente desaparecen 800 millones de habitantes del mundo, pues a eso hay que explicarlo, ¿no? Eso ya hablamos bastante. Eso ya se lleva Spielberg y otros, ya llevan mucho tiempo encargados de ya ir poniendo las bases, ¿no? Pues no es descabellado, 800 millones, pues eso es que nos estamos cargando la Tierra y los marcianos han hecho una purga aquí y se han llevado 800 millones. Y hay que tener cuidado porque van a venir otra vez a por nosotros. Pues esto como lo de Hollywood, que vemos Hollywood, a veces las películas de Hollywood, y decimos, a los americanos, el fantasma con la bandera ahí, el Independence Day y no sé qué. Es que, en fin, las cosas se van poniendo, ¿eh? O sea, lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Las bases se van poniendo, ¿eh? A nosotros nos parecen esta cosa muy inocente, bueno, Hollywood, ¿qué tal? Es que... Cuidado, porque muchas de las cosas que hoy, por ejemplo, un paréntesis, muchas de las cosas que hoy son viables como nación y todo, ¿de dónde vienen? Pues vienen de esto, ¿no? De Vox, de la voz del pueblo. Vienen de la música, del arte, de la poesía, de la enseñanza, de la educación, de todo esto, del cine, de tantas cosas. O sea, todo lo que hoy vivimos se ha ido metiendo poco a poco, se ha ido introduciendo. Y hoy pues ya, muchas cosas ya pues hasta son leyes. Del cine han saltado al Parlamento. O sea, esto ha sido así. A veces no nos paramos a ver la cosa, pero esto ha sido así. ¿Y esto es por casualidad? No, esto no es por casualidad. El cielo se alegra y resuenan aleluyas celestiales por la destrucción del mal. No vimos en su momento Apocalipsis 5, pero vamos a leer ahí estos versículos. Son los versículos que hemos leído muchas veces. Ahora, con todo lo que sabemos de Apocalipsis, cuando los leemos ya tienen que tener otro sentido para nosotros. Supone. Versículo 1 del 5. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Recordáis los sellos? Que se abrieron y vinieron los juicios sobre la tierra. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Cuántos había dignos? Ninguno. Ni en el cielo, ni en la tierra, busca por donde quieras, no hay nadie. Ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí ¿quién? El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y ahora dice el 9, que cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo
linaje y lengua, pueblo y nación. Nos has hecho para Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos, ¿qué? Sobre la tierra. Y miré y la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 5 nos advierte de que cuando luego empezamos a leer el libro, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza y el poder, ¿quién lo tiene en el libro de Apocalipsis? A partir del capítulo 6 parece que lo tiene el anticristo, ¿no? Y Satanás. Babilonia, descrita como vestida de púrpura, el vestido de los reyes, de los ricos. ¿Quién tiene los ejércitos? ¿Quién está matando al pueblo de Dios en Apocalipsis? El anticristo, Babilonia, que se le ve como harta vino por la sangre de los justos. Pero ya aquí, en el capítulo 5, cuando se va a ver el libro, antes de que se abra, ya nos da una pista de que ahí lo que está escrito produce una alabanza en el cielo. Y la alabanza es que el Cordero tomará el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y eso es lo que vemos. En Apocalipsis 19, la multitud diciendo Dios, o sea, trayendo alabanza a Dios. Y el capítulo 19, a partir del versículo 11, Jesús reclamando el poder y las riquezas y todo lo que hay en este mundo que es suyo. ¿Sí? Empiezan a casar las cosas, ¿no? O sea ¿por qué estoy enfatizando esto? Porque a veces cuando hemos entrado en Apocalipsis nos hemos centrado mucho en árboles, ¿no? Pues este sello, esta trompeta, este acontecimiento, esto. Y hemos estado viendo así para abajo, un árbol, lo otro, esta parcela, tal. Ahora con el capítulo 19, hoy y el martes que viene, ¿qué vamos a intentar hacer? Pues subir un poco, ¿no? Subir a vista de pájaro y poder ver ya el bosque entero. Es lo que estamos intentando hacer, ¿no? Ver las cosas, porque Apocalipsis, si andamos con la cabeza agachada, nos vamos a perder. Por eso Apocalipsis he dicho que de vez en cuando, ¿qué hace? Pues pedirnos que levantemos la cabeza. Ante todo, estamos ahí cecados, con los cuernos, con los reyes, con esto, con el otro, con la marca, con el chip, con estas movidas. Y Apocalipsis nos dice, oye, a veces me levanta y mira, porque esto es lo que está pasando. Bien, el blanco específico de la ira de Dios fue el imperio mundial religioso, político y económico del anticristo, simbolizado por su ciudad capital, Babilonia. Hemos dicho que capítulo 17 y 18, Dios juzga a Babilonia, esa Babilonia que va a resurgir y va a ser la capital, digamos, del reino del anticristo o el centro de operaciones. Y esa Babilonia, como vimos en el Antiguo Testamento, fundada por Nimrod y responsable de todas las idolatrías y las religiones y las abominaciones del mundo, ¿no? Pues eso es el blanco de Dios. Dios va a por la cabeza. Dios va a por la cabeza. A los seres humanos les sigue ofreciendo la salvación, pero Dios va a por la cabeza. Con la devastación de su ciudad capital, pues el imperio del anticristo recibe un golpe mortal. Y ahora falta que Jesús venga. Falta que Jesús venga. Y cuando Jesús viene, ¿qué hace con los dos personajes principales de la gran tribulación? Capítulo 19, versículo 20. Y la bestia, el anticristo, fue apresada, y con ella el falso profeta,
que había hecho delante de ella señales con las cuales había que engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Es decir, Dios mata a estas dos personas, mueren en la batalla y son condenadas. Satanás, capítulo 20, es atado 1000 años. 1000 años atado en una prisión, sin poder hacer absolutamente nada. Y Dios impone su reino aquí en este mundo. Jesús impone su reino aquí en este mundo. Y al final, cuando sale, Él pues vuelve a engañar a mucha gente. Por lo que dijimos antes, porque aunque todos vean venir a Jesús y el mundo lo reconozca, pero la salvación sigue siendo algo personal. La destrucción final de las fuerzas del mundo tendrá lugar brevemente en Armagedón, la famosa batalla de Armagedón. Pues eso lo veremos ya después del verano. Y ahora una pregunta. ¿La alegría por la destrucción de Babilonia es insensibilidad? Porque algunos han dicho, hombre, ¿cómo se puede alegrar Dios de la destrucción de algo? Hay que recordar que durante todo el libro vemos constantes oportunidades que desprecian de buscar a Dios, el ser humano. Y Apocalipsis nos informa varias veces de esto, de que el ser humano sigue teniendo la posibilidad, sigue teniendo la oportunidad de arrepentirse, de confesar al Señor, de ser salvos, de librarse, pero no quieren, no quieren. Y Jesús tiene que cumplir sus promesas, y Dios tiene que inaugurar su reino y derrotar a sus enemigos. Es parte de su plan. Así que insensibilidad. También escucharán, mirad, la más poderosa predicación del Evangelio de la historia por parte de los 144.000 que hablamos en el capítulo 7 y 14. También por los dos testigos, Apocalipsis 10, capítulo 10. También las huestes de redimidos salvos durante la gran tribulación. O sea, todos aquellos que conozcan al Señor durante la gran tribulación, pues le hablarán a los demás. Porque habrá otro tema de conversación en ese momento. No creo, ¿no? E incluso un poderoso ángel, según el capítulo 14, pregonará al mundo entero, que todo el mundo entero pueda escuchar el Evangelio. Lo vimos. Capítulo allí 14, el ángel con el librito hace un anuncio del Evangelio que es predicado a todo el mundo. ¿Y qué hace la gente? Pues no, dejan en paz. Y el Señor tiene que venir. Por eso, injusticia, no. Dios está mostrando insensibilidad, no. Sin embargo, a pesar de todo esto, seguirán sin arrepentirse hasta el final. Ahí he puesto, no lo vamos a ver. Endurecidos en una incredulidad irreversible y un desafiante aborrecimiento de Dios. Lo hemos dicho, ¿no? Es triste leer esas cosas en Apocalipsis. Ya es triste leer los juicios, pues sí, pero es más triste un juicio de las úlceras o de no sé qué, que pasa no sé cuánto, que cae una estrella y que el agua potable ya no hay. Bueno, pues esas cosas producen condiciones difíciles de vivir en la tierra, pero a mí no es eso lo que más me produce tristeza, como ver a la gente, a pesar de todo esto, dice, ni así se arrepiente. Eso para mí, por lo menos, es más triste eso que lo otro. Porque lo otro, digamos, según Daniel 9, todas esas cosas Dios las usa para provocar una reacción en Israel y en el mundo. El mundo le da igual. El regocijo del cielo no es por la condenación. Esto es importante. El regocijo del cielo no es por la condenación de quien rechazan a Dios. Dios no se está alegrando porque hay gente que ha rechazado a Él. No ese es el motivo, lo vamos a ver. Sino porque Jesucristo establecerá su reino justo
derrocando al reino de las tinieblas, o sea, a Satanás, capitaneado por el anticristo. Lo vamos a ver, ¿no? El motivo de este cántico no es, que no se arrepintieron, que se fastidien. No, ese no es el cántico. El cántico es, Señor, aleluya, porque tú eres un Dios justo y tus juicios son verdaderos y tú tienes el derecho y la autoridad para hacer eso. Y tú destruirás, derrotarás a Satanás y al mal. Ese es el regocijo. El regocijo en el cielo nunca es por la desgracia, sino es siempre por la bienaventuranza de un Dios bueno que ofrece al ser humano su bondad y su amor. ¿Estamos bien? Los cielos se regocijan porque la historia finalmente va a llegar a su culminación al establecer el verdadero rey y su reino en la tierra. Y luego va a haber una eternidad donde va a haber personas que van a pasar la eternidad sin Dios. Sin Dios. Pero ya están sin Dios. Ya están. ¿O no lo dice el Nuevo Testamento? Y vosotros estabais antes sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Por tanto, ¿cómo van a estar estas personas? Igual. Hace la semana pasada, íbamos porque con Manuel luego vamos hablando y siempre él me ilumina ahí un poco. Y él decía que a veces uno piensa, ¿no? Bueno, es que el infierno, es que tal, es que cual, y él decía, pero es que yo a veces pienso eso y luego digo, es que si yo no, más o menos, ¿no? Si lo digo mal me corriges. Y él me decía, pero es que si yo ahora mismo dijera, Dios me va a condenar, ¿no? Yo, decía Manuel, yo diría, es que me lo merezco. Decía, no es que me lo merezco. Eso es porque yo le decía, no, eso es porque tú tienes al Señor en tu vida que te ha iluminado, pero no es la reflexión de la gente, ni mucho menos, ¿no? Pero me refiero a que a veces vemos, ¿no? Pobrecita la gente la gente va a estar sin Dios durante la eternidad, pero así han querido estar. En la tierra, Apocalipsis, han visto las maravillas de Dios en los juicios, han visto claramente que es de parte de Dios y cómo han querido seguir sin Dios. A una persona le hablas, ¿qué te dice? Pues que que quiere seguir así como está, ¿o no? No se convertiría todo el mundo, pero lamentablemente no es así. Por tanto, ¿qué es el resultado de lo que va a ocurrir en la eternidad? Lo que cada uno hemos decidido. Punto. Dios no condena a nadie, ni salva a nadie tampoco. Entendedme lo que voy a decir. Salva sí a alguien, pero me refiero que Dios ofrece la cruz y el que decide aceptar eso lo acepta. Dios no salva a nadie así, venga, todos salvos, no. Él dice, venid a mí. El que quiere venir, pues encuentra la salvación. Y Dios tampoco condena a nadie. La persona rechaza, acepta o rechaza el Evangelio. Eso es lo que nosotros en el entorno de nuestras iglesias creemos. Sabemos que hay otros pues, que creen otra cosa, ¿no? Que las personas son escogidas para salvación, otras escogidas para condenación, etc. Pero entonces, ¿dónde está un Dios justo? Entonces, ¿dónde está un Dios justo? Esto sí ya no encaja. ¿Cómo puede ser que Dios escoja a unos para que se salven y a otros los escoja para que se condenen? Entonces ya, como que no, por lo menos yo no puedo aceptar eso de ninguna forma. No, Dios sería injusto. ¿Sobre qué base? Porque yo soy más guapo, más no sé qué, a mí me escogió a otro no. Si todos los seres humanos somos iguales, exactamente iguales. ¿Qué dice la Biblia? No hay ni uno bueno. Bueno, justo ya. No hay ni uno bueno. No hay quien haga el mal, no hay quien haga el bien. Eso lo dice la Biblia, ¿no? Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Y ahora Jesús viene y muere en la cruz. Y Él dice que el que quiera venir a Él, ¿no? Y eso fue lo que predicaron.
Cuando a Pedro le dicen, oye Pedro, danos, y Pedro le dice, no, mira, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en nombre de Jesucristo, ¿no? ¿Y qué predicaban ellos? Eso que hay en todo el Nuevo Testamento, es esa predicación, la cruz. Y el que se pierde, pues ¿por qué se pierde? Porque no ha querido. Ahora, ¿somos nosotros los que decidimos quién se salva y quién se pierde? No, nosotros no somos. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Ser responsables con lo que Dios nos dice. Y a las personas con las que podemos hablar, decirle, mira, esto es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Cristo, y predicando el Evangelio, tal y como Pablo lo hacía, por ejemplo. Pero después, ¿cuál va a ser el destino de esa persona? Eso no lo decido yo, ¿eh? Eso lo decide el Señor. ¿Recordáis, no? Pablo dice a Timoteo, tienes que estar seguro de esto, Timoteo. El fundamento de Dios está firme. El Señor conoce a los que son suyos. Los demás no lo conocemos. Si no, es que lo demás, hablar de otra cosa ya sería complicado. De todas las cosas por las que debemos dar gracias a Dios, tal vez la que menos esperada no es por la destrucción de los malos. Tenemos que dar gracias a Dios por esto, pero este también es un tema importante de las Escrituras. Por ejemplo, Deuteronomio 32, alabad, naciones, a su pueblo, porque Él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos. En el Antiguo Testamento hay una invitación a alabar al Señor. ¿Por qué? Porque Dios no va a ser burlado. Y aquellos que hagan algo en contra de su voluntad y en contra de sus leyes, Dios es justo. Si no, sería injusto. Si dejara pasar por alto el venga, no pasa nada. Dios no puede hacer eso. La justicia, Dios es justo 100%. No es justo 99, no, 100. Salmo 48. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Salmo 58. Se alegrará el justo cuando viene la venganza. Sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga la tierra. Lo que está diciendo es, mirad, no solamente el malo va a ser juzgado por lo que hace, pero también el justo que hace el bien, también hay un premio para él. El premio por hacer el mal, sabemos cuál es, pero también hay un premio por hacer el bien. Por eso el justo y la iglesia y el cielo se alegran en el capítulo 19. ¿Por qué? Primero, porque Dios está siendo justo con lo que ha ocurrido y ha juzgado la maldad. Y también, por otro lado, hay una alabanza porque hay una serie de personas que han sido invitadas a las bodas del Cordero y que han aceptado esa invitación. Y que han acudido a Cristo y que han hecho del Señor su Salvador. Y han vivido la vida aquí, no perfecta, no siempre bien, pero han estado ahí intentando agradar al Señor. Por eso ahora, capítulo 19, son la iglesia triunfante. Pero no son la iglesia triunfante por sus méritos. ¿Por qué son la iglesia triunfante? Por Cristo. Por Cristo. Eso lo decimos muchas veces nosotros. Si de mí dependiera, ¿no? Muchas veces decimos, ¿no? Y lo decimos porque no creo que sea algo automático que lo digamos, ¿no? Una frase, un cliché, no, lo decimos porque lo pensamos realmente. Si no fuera, o sea, si de mí dependiera, eso ya lo dijo Pablo, el tan venerado Pablo, ¿no? Dice, Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No sé si sería el primero, pero él se consideraba el primero. O sea, si había alguien aquí terrible, era yo, ¿eh?
hacer lo suyo. Pero luego da gracias a Dios, ¿no? Cuando habla de, por ejemplo, la paga del pecado es muerte. ¿Y cómo sigue el versículo? La dádiva de Dios. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Vida eterna en Cristo Jesús. Salmo, terminamos con este, Salmo 96. Alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contentos delante de Jehová, que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Y esto no se ha cumplido todavía totalmente. Por eso Apocalipsis 19 por eso Apocalipsis 5, ¿no? Hemos leído que decía, todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea alabanza, gloria, poder, por los siglos de los siglos. Romanos, Pablo dice que la creación gime, esperando la redención de los hijos de Dios. Aún la creación está sujeta también al pecado. Y aún la creación está esperando ser liberada también del pecado. Que no sabemos en qué no podemos alcanzar, pero sí la Biblia nos dice que la creación de Dios también fue afectada por el pecado. Y cuando nos dice Hebreos que Jesús murió por todos, realmente ahí usa la preposición panta, que es por todo. La muerte de Cristo no solamente afecta al ser humano, sino que afecta a esta tierra, al universo y a todo lo que hay. Así como el pecado afectó para mal a todo, la muerte de Cristo afecta para bien a todo. Por eso dice también Pablo, que así que como por un hombre entró el pecado al mundo, así, por medio de un hombre, Jesucristo, vino la salvación. Reconciliar consigo todas las cosas. Reconciliar consigo todas las cosas. La tierra. Ahí está. Apocalipsis 22, vamos a ver que ese Edén que nos describe Génesis, lo vamos a volver a encontrar. Eso es muy bonito, comparar Apocalipsis 21 con Génesis 1 y 2 antes de que entrara el pecado. Y vamos a ver cómo hay muchas similitudes. Porque aunque es verdad que dijimos que el propósito de Dios se estropeó por culpa del pecado, pero Dios no lo derrota a nadie. Dios ni ha perdido ninguna batalla ni la perderá jamás. Jamás. Y aunque a ti te haya parecido que dura mucho, Dios no es como nosotros. Y la Biblia nos dice, por ejemplo, que para Dios un día son como 1000 años. Y 1000 años son como un día. A nosotros nos puede parecer que ya llevamos mucho tiempo y todo, pero Dios tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo. Y un día, pues, hará las cosas como vemos aquí, y hay muchas cosas que creo yo que se nos escapan, pero bueno, un día las veremos. Bien. Semana que viene entramos a lo que es el texto del capítulo 19. ¿Alguna pregunta? ¿Una duda? ¿Inquietud? ¿Malestar? No. Bueno, estupendo, pues oremos. Juan, ¿tú puedes orar? Juan Fernández. Señor, gracias, Señor, por la palabra, Señor, que llegue a nuestro corazón, Señor, y sea cumplida una de ellas. Bendice también el mensaje de Antonio, que tú has puesto en su corazón, Señor. Y ahora ayúdanos a cada uno donde vamos, Señor, en nuestros hogares, y que tú lo hagas con amor, y con amor y todo sea así, Señor. Gracias a Dios, en el nombre de Cristo, amén. Amén.